Buenos días a todos. Aquí la pirata gafapasta. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque realmente esto de que sea un podcast nos permite escucharlo cuando nosotros queramos. Llevamos desde octubre en esta nueva temporada y hemos ido avanzando por la historia. No tan rápido como me hubiera gustado, porque como comprobáis, cada 2x3 estoy afónica. Y esto es de las charletas que le meto a los cuentistas en las clases. Hoy dejamos atrás las antiguas civilizaciones y ya nos venimos aquí a la Edad Media. Vamos a conocer cómo se vivían las ciudades en la Edad Media, cómo surgen estas ciudades de la Edad Media. El año pasado estuvimos hablando de caballeros, ya sabéis que cada año hablamos de cosas diferentes, aunque vamos siguiendo la misma línea de la historia, pero vamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Y bueno, pues este año pues le van a tocar a las ciudades. Le va a tocar a las ciudades y le va a tocar... a una cosa que les ha gustado mucho a los cuentistas, y es que los cuentistas tenemos ahí un toquecito, nos gustan así un poco las cosas así truculentas. Vamos a hablar de la peste negra, les encanta esto de la peste negra. Bueno, oye, ¿estáis preparados para la aventura? Pues arrancamos la máquina del tiempo, ¿no? Venga, vámonos. Ay, perdón, lo siento, yo no quería romper nada, que no controlo muy bien esto de aterrizar todavía. Perdón, de verdad. Nada, se han ido corriendo. También la gente es que es un poco exagerada. Bueno, ya estamos aquí, estamos en la Edad Media. Bueno, la Edad Media es un periodo complejo que va desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV. Aproximadamente nos va a durar unos 10 siglos. Unos 10 siglos. Una cosa, lo primero que tenemos que saber es que los castillos, estos tan bonitos que vemos por ahí y tal, que todavía aquí en España vemos un montonazo de castillos. Vamos por ahí con el coche y está todo regadito de castillos. Bueno, pues los castillos medievales en realidad no tienen nada que ver con estos castillos de Disney. Los castillos de Disney, esos son más del siglo XVIII, ¿vale? En la Edad Media, en lo que es la Edad Media, los castillos no servían para vivir. Eran edificaciones prácticamente defensivas. A ver, eso no quita que de repente el conde o el duque o los reyes, que en aquella época, pues claro, viajaban mucho, porque nos parece que no, pero viajaban. Pero claro, no viajaban en un avión, tenían que viajar por carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Que tú de repente te quieres ir de norte a sur de la península y te tenías que alojar en los castillos. Vale, pues te alojabas, ¿vale? Pero no eran residencias habituales. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. A ver, que un castillo es una cosa incómoda. Es mucho mejor un palacio o una casa palacio que no un castillo. Es un sitio frío, que es difícil de calentar, ¿vale? Entonces, en realidad eran sitios donde tú te podías alojar, pues a lo mejor de camino a un sitio, pero no eran para una vivienda de 24 horas, 365 días al año, ¿vale? Era, sobre todo, como hemos dicho, una fortificación defensiva. De todas formas, que sepáis que en YouTube tenéis un vídeo de cómo eran los castillos medievales y cómo se vivían los castillos medievales. Así que nada, ya sabéis, en el Club de los Cuentistas en YouTube, ahí tenéis un vídeo que habla de todo esto. Europa estaba dividida en muchísimos reinos. España estaba dividida en muchísimos reinos. Y estos reinos estaban en guerra constantemente. Ya hemos visto en los cuentistas que cuando había batallas normalmente no se cortaban un pelo y allá por donde pasaban iban asolando todo lo que pillaban.
Es por eso que la ciudad medieval surge alrededor de los castillos medievales, ya que trabajar las tierras del noble o el rey siempre implicaba una protección que no tenías siendo libre. Cuando alguien atacaba, las puertas del castillo se abrían y ofrecían esa protección a los siervos. Esto provocó que la gente se acercara a estas construcciones para vivir, pero también para vender, creándose los primeros mercados. Vamos a cerrar los ojos. Podemos escuchar el bullicio. Hoy es día de venta, hoy es día de mercado. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes. Había puestos de cereales, de frutas, de carne. Pero a la vez también ellos podían comprar artículos de uso cotidiano. Artículos que elaboraban los artesanos, como las herramientas, la cerámica, la ropa. Poco a poco, tanto los artesanos como los comerciantes fueron estableciéndose alrededor de estos castillos, creando nuevos barrios llenos de talleres y establecimientos de artesanos. A estos barrios les vamos a llamar burgos, y por eso a los habitantes de estas recién estrenadas ciudades les vamos a llamar burgueses. Estos primeros asentamientos se van a rodear de altas murallas, que van a servir para su protección, pero también para poder cobrar impuestos. Así, la gente que venía de fuera a vender al mercado de la ciudad tenía que pagar un dinerito por ello. A ver, nada nuevo bajo el sol. Imaginemos un castillo con una muralla, ¿vale? Lógicamente toda esta gente se va a poner alrededor de la muralla a hacer su ciudad. Y toda esta gente va a necesitar protección, así que vamos a crear otra muralla que vaya a rodear todas estas casas nuevas que se han construido, ¿vale? Hasta aquí guay. Pero es que encima los que entran a vender, ¿vale? Si son de la ciudad, pues estupendo, pero si vienen de fuera, oye, pues que paguen un dinerito, que paguen un impuesto, que esto les va a venir fenomenal, tanto a la ciudad pues como al marqués, al conde o a quien sea. O sea, vamos, que lo de los impuestos está ya inventado desde hace mucho tiempo. El acceso a las ciudades eran por unas puertas. Aquí en Madrid tenemos algunas puertas de ellas, que nosotros también teníamos murallas, que ya se nos han perdido, nos quedan muy poquitos lienzos de muralla, pero aquí en Madrid había murallas también medievales y teníamos las puertas. Nosotros todavía nos quedan puertas por las que pasaba la gente y por las que se les cobraba impuestos. Ahí tenemos la Puerta del Sol, que no tenemos puerta, pero que ahí había una puerta que dicen que tenía un sol dibujado, que por eso se llamaba así. O tenemos la Puerta de Alcalá, o tenemos la Puerta de Toledo. O sea, vamos, que tenemos un montón de puertas todavía que nos quedan, ¿vale? No son medievales, son posteriores, pero probablemente en el medievo ya estaban otras que no esas. Estas puertas permanecían abiertas por el día, pero por las noches estas puertas se cerraban. Y al otro lado de las murallas, a las afueras, la ciudad continuaba creciendo. Allí surgían las casas desordenadas, con establecimientos que no se permitía también tener dentro, como eran, por ejemplo, los garitos, que es como se llamaba en aquella época a las tabernas, o las casas de juego. Todos estos barrios que van a surgir alrededor de estas murallas van a ser lo que llamaremos los arrabales. Pero continuemos con los edificios principales de las ciudades. Todas las ciudades tenían unos edificios destacados, como la catedral, la casa consistorial, la universidad, la lonja, las iglesias, los conventos, las hospederías, los hospitales y los palacios de algunos nobles y burgueses. Las ciudades se dividían en barrios, cada uno con su propia parroquia. Y en esta parroquia no solamente se va a acudir a escuchar misa obligatoria todos los domingos, sino que también se les va a enterrar. Tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media una de las cosas que no existían eran los cementerios. Los cementerios van a surgir mucho después. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Pues a la gente se les enterraba en las afueras de sus parroquias, de sus iglesias, y si tenías suficiente dinero, pues te pagabas el enterrarte dentro de la iglesia. Esto va a ser curioso, porque bueno, de normal, pues puede morir X gente, pero ¿qué pasaba con las epidemias? De repente eso era horroroso, o sea, era lo más insalubre que te puedes imaginar. Normalmente las calles eran estrechas y tortuosas.
Las casas eran de una sola planta y algunos, que eran los ricos, pues podían llegar a tenerlas de 2 plantas, ¿vale? O de 3. Y detrás de ellas tendríamos los huertos y los corrales. El ambiente de las ciudades era insalubre. Algunas ciudades y villas estaban empedradas y pavimentadas y seguían manteniendo el alcantarillado romano, ya que muchas surgieron de antiguas villas romanas. Pero la mayoría tenían las calles totalmente embarradas, y a los excrementos de los animales que pululaban por allí, no solamente de los caballos o de los bueyes, sino también de los cerdos o de las gallinas, teníamos que añadir los excrementos humanos, ya que la verdad es que no existían los retretes en las casas. Y si no tenías gallinero, que era donde normalmente la gente hacía sus necesidades, pues aunque no lo creáis, lo normal era tirarlo por la ventana, al grito de agua va. Pero si esto parece que fuera poco, ¿vale? Es que los restos de comida, todo, se tiraba por las murallas, se tiraba fuera. Había vertederos, ¿vale? Y los vertederos estaban rodeando las murallas de la ciudad. Sabemos que el olor debía de ser impresionante. Por todo esto, las enfermedades eran muy frecuentes. La falta de conocimiento sobre cómo se propagaban estas enfermedades y la escasez de recursos hizo que epidemias de enfermedades como la tuberculosis, la lepra o la peste negra fueron algunas de las enfermedades que acabaron con más de 1/4 parte de la población durante la Europa medieval. Resumiendo, un olor espantoso, toda la muralla rodeada de basura por todos los lados, pero dentro todo lleno de heces de animales, de caballos, de bueyes, de cerdos, de gallinas y humanas. Los muertos que no cabían en las iglesias. Enfermedades a tutiplén y con poquísimos conocimientos médicos. Claro, pues así pasaba, que había unas epidemias terroríficas. Bueno, y hablando de enfermedades terroríficas, pues vamos con la enfermedad terrorífica de la que hemos hablado en Los Cuentistas. Esa que les ha gustado tanto. La llamada peste negra. La peste negra fue una pandemia causada por la bacteria Yersinia pestis. Y esta peste asoló Europa en el siglo XIV. Se estima que la peste negra mató entre el 30% y el 60% de la población europea, lo que equivale a unas 25 o 30 millones de personas. Las ciudades medievales, con su alta densidad de población y malas condiciones higiénicas, fueron particularmente vulnerables a la propagación de la peste. La enfermedad se propagó rápidamente, transportada por las pulgas de los roedores y, según algunos estudios recientes, también por los parásitos humanos, como los piojos, que no debían de ser muy infrecuentes en la época. ¿Y por qué se le llamaba la peste negra? Pues porque la piel y las llagas, que también eran llamadas bubones, solían ennegrecerse y el líquido de estas, al reventar, pues no debía de emitir muy buen olor. Otros síntomas eran también la fiebre y, sobre todo, los dolores articulares. En realidad existían 3 tipos de peste, y es probable que los 3 estuvieran presentes en la pandemia de la peste negra. Estos 3 tipos de peste son la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. Bueno, el número de muertos fue, como hemos visto, elevadísimo, y muchísimos de los pueblos y las ciudades fueron completamente abandonados. Se cree que es la peor plaga de la historia de la humanidad y que llevó 200 años a Europa a recuperar su población. Pero fijaros, hace relativamente poco, tan solo 3 años, ha habido nuevas investigaciones sobre la peste negra. Se cree que la peste llegó al Mediterráneo a mediados del siglo XIV a través de barcos comerciales desde el Mar Negro. Se diseminó por Europa, por Oriente Medio y el norte de África. Pero, ¿dónde se originó? ¿Cuál es el punto cero, la zona cero de esta epidemia? Pues resulta que un estudio que se ha publicado, como os he dicho, en 1922, en la revista científica Nature,
por un grupo de científicos de diferentes institutos de Alemania y Reino Unido, pues ha rastreado los orígenes de la primera cepa de la bacteria causante de la peste negra, esta Yersinia pestis. Y la ha rastreado, la ha seguido hasta la región del lago Issyk-Kul, en el actual Kirguistán, que casualmente es una zona atravesada por importantes rutas comerciales, como por ejemplo la ruta de la seda. Pero un momento. Que, vale, de acuerdo, esto ya nos ha quedado claro. Pero es que los científicos han llegado a la conclusión de que la antigua cepa que causó la epidemia de peste de 1338 a 1339 en Kirguistán saltó a los humanos desde las poblaciones de marmotas. Es decir, que las marmotas actuaron como reservorios de esta bacteria. Y después mutó, saltó a los humanos y nosotros nos encargamos de diseminarla por el mundo. Bueno, la verdad es que se pensaba entonces que los monjes mendicantes y los peregrinos y los soldados que regresaban a sus casas pues eran el vehículo para la introducción de las grandes epidemias de un país a otro, ¿eh? Pero en realidad lo que más consiguió difundir no solamente esta enfermedad, sino todas las enfermedades que hubo en Europa en aquella época fue el comercio naval. O sea, tened en cuenta que en estos barcos no solamente llegaban los marineros que podían haber cogido alguna de estas enfermedades, es que se descargaban las mercancías, con ellas se descargaban las ratas que iban también dentro de los barcos y que encima de ellas pues estaban esas pulgas, que iban diseminando la enfermedad por todos los lados. Así que efectivamente, antiguamente las epidemias solían entrar por mar, a bordo de los barcos que arribaban llenos de mugre, de ratas y de piojos. Si es que en realidad tenían muy poquitos conocimientos. Fijaros, durante la Edad Media los médicos pues se enfrentaron a la peste negra con los conocimientos y recursos disponibles de la época, que no eran muchos, que se diga. Aunque no entendían completamente la causa de la enfermedad, bueno, pues ellos intentaron hacer algunas cosillas, ¿no? Como por ejemplo, una de las imágenes que tenemos nosotros más vívidas de esto de la peste son esas máscaras con forma de pájaro que llevaban los médicos, ¿eh? No sé si las tenéis ahí visualizadas. Bueno, las máscaras que llevaban los médicos de la peste negra pues son uno de los símbolos efectivamente más icónicos de la pandemia. Estas máscaras pues tenían forma de pico de pájaro y estaban rellenas por dentro de hierbas aromáticas y sustancias pues que ellos creían que les iban a proteger contra la peste. O sea, es decir, ellos pensaban que esa peste entraba o se contagiaba por el olor. Entonces, ¿cuál era la forma de blindarse contra esta enfermedad? Pues poner esas hierbas aromáticas en la nariz para no oler el hedor de la peste. Aparte de estas máscaras, pues los médicos también llevaban un sombrero, una túnica larga que llegaba hasta los pies, guantes y un bastón. Esto para blindarse, para que no entrara en la enfermedad por ningún lado. Y el bastón era para tocar al enfermo de lejos, para si tenían que levantarle la mantita o lo que sea, levantarla con el bastón, no acercarse. Bueno, además de esto, ¿cómo se enfrentaban los médicos a la peste? Bueno, pues evidentemente, una de las principales medidas, el aislamiento. Es aquí donde aparecen pues estos lazaretos, que estaban hechos normalmente en unas islas, ¿vale? O sea, apartados totalmente de cualquier centro urbano o de cualquier sitio donde viviera la gente. Y aquí normalmente esta gente pasaba lo que denominábamos cuarentenas. Es decir, los barcos, por ejemplo, que llegaban a puerto y sabían que en un momento dado podían tener algún tipo de enfermedad, pues no les dejaban bajar. Entonces se tenían que ir a esas islas, que eran los lazaretos, ¿vale?, a pasar ahí la cuarentena. La cuarentena eran 40 días que tenían que pasar allí. Si sobrevivían, fenomenal, y si no sobrevivían, pues nada, pues allí se quedaban, ¿vale? Incluso hay a veces que los barcos eran quemados para poder erradicar la enfermedad del todo. Otra cosa que hacían, por ejemplo, aunque no se entendía muy bien el tema de la higiene, los médicos sí que intentaron promover la limpieza de las ciudades.
Y sobre todo lo de enterrar y quemar a los muertos, o sea, que no estuvieran por ahí, porque sabían que de alguna manera esto iba a ser perjudicial. Y otra de los remedios que es bastante desagradable eran las sangrías. Las sangrías eran una práctica médica muy común en la Edad Media. Se pensaban que se creía que la peste era causada por un desequilibrio de los humores del cuerpo y que la sangría se utilizaba para restablecer ese equilibrio de esos humores. Bueno, ¿qué pasaba si, por ejemplo, no había un sitio, tú estabas en un barco y de repente había llegado la peste al barco y no tenías ningún sitio cerca, ¿vale?, para poder desembarcar y pasar la cuarentena? No había ninguna isla, ningún lazareto donde tú pudieras estar allí. Bueno, pues te tocaba pasar la cuarentena dentro del barco. Claro, esto era chungo. Porque pasar 40 días dentro del barco, pues lo más fácil es que te quedaras, primero, que no tuvieras suficiente higiene. Segundo, que no tuvieras suficiente comida. Es decir, sobrevivir a una cuarentena dentro de un barco en alta mar, pues no era tan fácil. Y en las situaciones donde una enfermedad contagiosa se propagaba en un barco en alta mar, la comunicación con otros barcos era crucial, Porque es que imagínate, es que te podías morir ya no de la enfermedad, es que te podías morir de hambre, porque no te dejaban parar en ningún lado. Así que, para alertar del peligro y evitar la propagación de la enfermedad, había algunas formas en las que ellos se comunicaban en alta mar, para decir, oye, que estoy mal, Por ejemplo, eran las banderas. Las banderas utilizaban banderas especiales para indicar la presencia de la enfermedad contagiosa a bordo. Dependía de la época y tal, se utilizaban unos colores u otros. Ya hemos dicho que había amarillas, había negras. Otro, por ejemplo, eran los disparos de cañón. En algunos casos se utilizaban disparos de cañón como señal de alerta. El número y la secuencia de los disparos pues te indicaban la gravedad de la situación o el tipo de enfermedad presente a bordo. Más formas de comunicarse, pues te enviabas un bote si era posible, ¿vale? Le enviabas el bote ahí al lado con personal médico o marineros al barco para intentar ayudar. Claro, esto sí no era una enfermedad muy contagiosa, porque si era la peste, yo creo que el médico no mandaban, seguro. Y luego había señales de humo también, lo que hemos dicho, con fuegos, ¿no? En situaciones de calma pues se podían utilizar señales de humo para comunicarse con los barcos y tal. Pero muchas de las veces la comunicación era verbal. En muchos casos los barcos se podían acercar lo suficiente como para que la tripulación pudiera comunicarse pues verbalmente y alertar sobre la presencia de la enfermedad. Bueno, ya vimos que esto también podía llegar a ser una artimaña pues de los piratas. ¿Y por qué? Pues porque en aquella época no había radios, y para poder hablar un barco con el otro, pues ¿qué tenías que hacer? Acercarte. Así que tú plantabas la bandera allí y cuando pasaba un barquito por allí decían, bueno, oye, vamos a ver qué les pasa a estos que necesitan ayuda, nos vamos a acercar porque te necesitaban a viva voz, Entonces se acercaban para poder decir, ¡ah, del barco! ¿Qué pasa? Y en ese momento, una vez que te acercabas, pues ya directamente podían abordarte. Así que era una de las estrategias que usaban los piratas. Bueno, y hasta aquí pues nuestro programa de hoy, que para haber empezado no está mal, Hemos hecho un repasito de cómo eran las ciudades en la Edad Media, de cómo se crean, de cómo se forman, de lo sucias que estaban, de lo mal que olían y de cómo todas estas faltas de higiene van a provocar enfermedades, epidemias tan increíblemente horrorosas como puede ser la peste. También hemos hablado de los últimos descubrimientos que se han hecho sobre la peste, que ya sabemos más o menos que, fíjate, oye, la marmota, yo es que no tenía ni idea de lo de la marmota, para que veas. Y pues hemos terminado viendo un poquito cómo se trataba la enfermedad tanto en las ciudades como en alta mar, y por supuesto hemos terminado con nuestros piratas que tenían un morro que se lo pisaban. Y yo creo que por ahí ya es bastante. Continuaremos la semana que viene. Hasta luego, cuentistas.